Perlas del libro de Marcos. Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, porque Santiago es Jacobo, tuvieron más luz que los demás apóstoles. Estos tres fueron testigos de acontecimientos de los cuales los demás no participaron, como la transfiguración. Pero a mayor luz, mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor será la demanda de Dios para con dichas personas. Te damos gracias, Dios, porque permites que ingresemos al estudio de las perlas del capítulo 9 del libro de Marcos. Guíanos, Señor, en el estudio versículo a versículo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El versículo 1 del capítulo 9 de Marcos bien podría ser el último versículo del capítulo 8, porque allí se termina con el mensaje que Jesús está dando a sus apóstoles, quien les está anunciando su muerte, cómo es que sería maltratado, muerto y resucitado, maltratado a manos de los líderes religiosos. Y termina ese mensaje diciendo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Cómo entender este pasaje? Dice: hay algunos de los que están aquí que no verían la muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Los versículos 2 hasta el 13 nos hablan de la transfiguración. En esa transfiguración hubieron tres testigos carnales, humanos: Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron el reino de Dios. Si bien es cierto que es descrito por Marcos como un acontecimiento único, pero esa revelación también estaba velada. Porque recuerden, la gloria de Dios no puede ser vista por nosotros en nuestra condición de pecadores, en nuestra condición de mortales sin haber sido transformados, como dice Primera de Corintios. Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, y Dios le dijo: no puedes, porque morirías. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después. Estos tres son testigos de resurrecciones, son testigos de la última oración de Jesús en el Getsemaní, porque ellos tres son llevados un poco más lejos que los demás apóstoles. ¿Por qué Jesús los eligió? No dice la Biblia, pero él tenía un propósito. Pero sí sabemos que cuanto más sabemos, cuanta más luz tenemos, hay mayor responsabilidad. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esos tres vieron la gloria de Dios en cierto sentido manifestado, aunque no del todo. Insisto, estaba un tanto velado, porque ellos en su condición no podrían haberlo soportado. Pero vieron un anticipo de lo que es el reino de Dios, de lo que será la venida de Cristo. Blanco, dice Marcos, como la nieve. Blanco. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro,
bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Moisés, Elías. ¿Qué sabemos de Moisés? ¿Qué sabemos de Elías? Lo que sabemos de Moisés es que dirigió al pueblo de Israel, a los 120 años muere. Y sabemos por el libro de Judas que fue resucitado y trasladado al cielo. Algo interesante, resucitado. Dice Judas que peleaban. Satanás quería quedarse con el cuerpo de Judas, de Moisés. Y es trasladado, no es trasladado en espíritu. Ahora, ¿qué sabemos de Elías? Elías no conoció la muerte y fue trasladado en un carro de fuego, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, ¿verdad? Y es trasladado con su cuerpo, no es trasladado en espíritu. ¿Se dan cuenta? Y cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar, los vivos justos van a ser transformados, pero con su cuerpo, no en espíritu. Por eso es que aquellos que sostienen que cuando alguien muere, su alma se va al cielo o se va al infierno, es una negación total de lo que dice la Biblia. Y estos dos, miren, estos dos bien simbolizan a esos dos grupos que estarán en pie, del cual habla Primera de Tesalonicenses 4. Justos resucitados y los justos que estén vivos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora Pedro dice, qué bien que estemos aquí para hacer una enramada. A veces nosotros no entendemos lo que leemos, no entendemos lo que vemos. Dice, no sabía lo que hablaba. Pedro le dio una interpretación a ese gran acontecimiento, pero dice Marcos, no sabía Pedro lo que hablaba. A veces nosotros no entendemos y queremos hacer decir a las Escrituras algo que no dice. Pedro dice, bueno, pues vamos a hacer 3 enramadas para que se queden aquí morando. Pero el propósito de esta visión era que ellos sean testigos de que Él es el Cristo. Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Ahora son testigos de que Él es el Cristo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando se bautizó, estos hombres no estuvieron presentes. Allí también se escuchó la voz, este es mi Hijo amado. Ahora estos 3 escuchan la voz de Dios, este es mi Hijo amado. Cristo, el Dios encarnado. Para estos 3 estaba claro, si en ese momento no lo entendían del todo, después lo entenderían completamente cuando el Espíritu Santo descienda a ellos, porque recuerden que una de las funciones del Espíritu Santo es hacer que nosotros entendamos las Escrituras. ¿Y qué dice la voz? A Él oíd, escúchenle a Él, hagan lo que Él dice, síganle a Él, obedézcanlo a Él. Esa perla no pierdas de vista. Tenemos que obedecer a Jesús. Sus mandamientos, sus indicaciones, sus enseñanzas deben ser seguidas al pie de la letra. A Él oíd, a Él obedezcan. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Los 3 presenciaron un anticipo de la gloria de Dios, un anticipo del reino de Dios.
Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Están bajando y Jesús les dice, no cuenten a nadie lo que han visto. Recién lo van a contar cuando haya resucitado. Es la segunda vez que escuchaban estos tres sobre la resurrección. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Los discípulos estaban desconcertados en cuanto a qué relación podría tener un acontecimiento tal con aquel que consideraban que era el Mesías. ¿Cómo es que el Mesías, el Cristo, va a morir y va a resucitar? No entendían, no les quedaba claro. ¿Y por qué no les quedaba claro? Porque lamentablemente cuando nosotros tenemos conceptos, ideas ya preestablecidas, lo que se conoce incluso como prejuicios, ya lo demás no calza. Se nos hace difícil de entender. Ellos imaginaban a Cristo como el guerrero que iba a derrotar a los romanos. No encajaba dónde va a morir. ¿Por qué va a morir? ¿Qué es eso de resucitar? Pero Jesús les estaba instruyendo, les estaba dando luz. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Cuando Malaquías escribe en el último capítulo, se anuncia que Elías vendría y haría volver la armonía en los hogares, en las familias, antes de que Cristo venga. Y los escribas enseñaban a la gente, al pueblo, de que Elías iba a venir. Así literalmente, Elías va a venir. Hoy en día sucede lo mismo. Hay mucha gente que lee la Biblia y le da una interpretación particular. Entonces ellos dicen, miren, dicen los escribas que Elías va a venir primero. ¿Cuándo va a venir Elías? Si se fue en un carro, no murió, entonces él va a venir. Nosotros empezamos a especular mucho cuando dejamos de lado el escrito está. Entonces ahora Jesús les aclara. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Cómo va a restaurar Elías? Con su predicación. La predicación de Elías cuando estuvo aquí en la tierra fue poderosa, pero no restauró todo. Elías ejerció su ministerio en el tiempo de Jezabel y Acab. Él hizo mucho, pero no restauró todo. Entonces, ¿a quién se refiere que Elías restaurará todas las cosas y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido? ¿Y cómo está escrito? Se habla de Elías. ¿Y qué se dice del Hijo del Hombre? Y añade Jesús, pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. ¿Qué estaba escrito de Juan el Bautista? Que iba a preparar el camino para Cristo. Pero acá Jesús nos da a entender que también estaba escrito cómo iba a morir. Hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Hay muchas declaraciones de Jesús que no se encuentran en la Biblia que tenemos. Hay muchas. Recordemos que la Biblia que tenemos es una selección de libros inspirados, pero no son todos los libros inspirados, ¿no? Todos los demás se complementan. Cuando leemos nosotros el libro de Crónicas, el libro de Reyes, por ejemplo, cada profeta escribió los libros con su puño y letra. Se nos habla de otros libros, pero el Espíritu Santo cuando guió para que se conformara la Biblia, se seleccionó estos libros. Entonces dice todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahora Jesús se está refiriendo a ¿quién? A Juan el Bautista. Es lo que nos dice.
el libro de Mateo. Y ellos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Va a venir. Ese mismo espíritu de Elías, ese celo por la verdad, por la palabra de Dios, será derramado en el corazón del pueblo del tiempo del fin. Y ellos anunciarán el evangelio con poder para que la gente tome la decisión. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Jesús desciende del monte donde ha permitido que los 3 apóstoles vean su transfiguración, vean parcialmente su gloria, y ahora vuelve al llano. ¿No? Vuelve al llano. Podríamos decir, vuelve a la realidad. Y hay un problema. Y cuando ven a Jesús, todos van corriendo donde Jesús, porque había un problema que los discípulos que quedaron no pudieron solucionar. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Parece que los escribas se quedaron callados cuando se acercó Jesús. Sin duda, la tensa atmósfera que prevalecía, a la que contribuía la misma presencia de los escribas, hacía evidente que ellos habían estado acosando a los 9 discípulos. Dice, ¿qué discutían? ¿Qué está pasando? Siempre es bueno cuando hay un problema, hay que preguntar, no hay que asumir. Recuerda eso. Te vas a evitar muchos problemas si no asumes, si primero preguntas y confirmas qué está sucediendo. Mucha gente utiliza aquello de ya sé qué está pasando aquí, ya sé qué me van a decir. Hagamos como Jesús, preguntemos. Y viene un hombre, dice, de la multitud. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Traje a ti, pero no te encontré. Y describe el problema con este muchacho, el cual donde quiera que le toma el espíritu mudo, así lo llama el padre, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Miren, una vez más nos encontramos con una perla sobre el respeto del libre albedrío. Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío, pero Satanás no. Una vez que Satanás toma el control de una persona, lo va destruyendo. Va en contra de su voluntad. Toda persona que no respete el libre albedrío de las personas actúa como Satanás. Hay movimientos políticos, hay movimientos, por ejemplo, gobiernos autoritarios que se imponen al libre albedrío de las personas. Actúan como Satanás. Buscan que someter a las personas, no les permiten decidir. Y Satanás hace eso. Tomó posesión de este joven y lo tenía ahí prisionero. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Generación incrédula, ¿no? Es decir, sin fe o descreída. No parece probable que Jesús tuviera en cuenta al padre del muchacho, poseso del demonio, cuando pronunció esto, porque el hombre tenía un problema. Tal parece que se refiere a sus discípulos. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no pueden? ¿No? Cuando nosotros leemos Mateo y comparamos con Marcos, nos vamos a encontrar con algunos problemas. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, en el libro del Deseado a todas las gentes, dice, estos 9 estaban un tanto resentidos, enojados, porque Jesús se había llevado a los 3 y ellos se habían quedado? Si eso es así literalmente, hay muchas razones para entender por qué no pudieron con este género.
Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Prisionero de este demonio. Y la persona, cuando es tomada por el demonio, va siendo destruido. Dios busca nuestra restauración, Satanás busca nuestra destrucción. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es necesario que nosotros nos informemos bien de los problemas. Es necesario que tengamos una información detallada del problema que vamos a tratar. Siempre estamos haciendo frente a problemas. Y aquí Jesús nos enseña, hay que informarnos del problema. Y el Padre le dice desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta declaración del Padre, ¿no?, que solo está en Marcos, da pie a entender cuál es el problema, por qué es que este joven no ha podido ser sanado. Dice, si puedes hacer algo, ¿no? La fe de este hombre no era total, no era una fe como la de los 4 amigos que llevaron al paralítico donde Jesús y abrieron el techo. No era la misma fe que del centurión que pide la sanidad de su siervo. No era igual que la de la mujer sirofenicia. Él dice, si puedes. Jesús percibe su falta de fe. Y este Padre puede identificarse con muchos de nosotros. Nuestra fe es nula o es mínima. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Jesús toca un tema que es muy vital para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Sin fe es imposible relacionarnos con Dios. Necesitamos desarrollar la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Por medio de la palabra de Dios. Es lo que dice el libro de Romanos. Por medio de su palabra. Cuando este hombre escucha lo que Jesús le dice, ¿qué le dice? Creo, ayuda mi incredulidad. Otras versiones dicen, creo, ayuda mi falta de fe, mi fe insuficiente, ayúdame. Ayúdame a tener más fe, ayúdame a conocerte más, ayúdame a creer en ti. Si tú le ruegas al Señor que te ayude a crecer en fe, que te ayude en tu incredulidad, con tu falta de fe, Él se va a revelar. Y cuanto más Él se revela, tu fe irá aumentando. Muchos oyeron y creyeron. Muchos oyeron y no creyeron. Recuerden, cuando resucita, Tomás se caracteriza por ser incrédulo. No voy a creer si no veo las huellas en sus manos, en sus pies. Hay muchos que creen en Jesús de forma rápida y otros que necesitan una serie de pruebas. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Lo reprendió. La condición física del muchacho se debía al demonio. El efecto desaparecería junto con la causa. No vuelvas más en él. Cuando Jesús perdona a la mujer sorprendida en adulterio, le dice, vete y no peques más.
no peques más. Cuando sana al hombre, al paralítico allí en Betesda, le dice, no peques más para que no te vengan peores cosas. Y en este caso dice, no entres más en él. ¿Qué nos encontramos una vez más? Jesús tiene poder sobre los demonios, poder para echarlos. Jesús tiene un tratamiento muy particular con cada uno de nosotros. Sabe qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Miren, dice, como muerto. El muchacho estaba completamente exhausto por la violencia del espasmo que le había sobrevenido y quedó como muerto. Y los que le vieron decían, está muerto. Hay quienes sostienen que cuando están cercanos a la muerte ven una luz y se ponen a describir que el cielo es así, que la vida más allá de la muerte es así. Estaban cercanos a la muerte, pero no estaban muertos. No estaban muertos. Y han sacado libros, videos y una serie de enseñanzas acerca de las experiencias cercanas a la muerte. No estaban muertos. Porque cuando mueren, el único que tiene poder para ello es Dios. Nadie más. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Les mostró que el niño no estaba muerto. Lo levanta y él se pone de pie, restablecido. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Les dijo, este género de nada puede salir, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género es interesante. Los escribas habían atribuido la impotencia de los 9 discípulos ante el supuesto poder superior del demonio y afirmaban que el dominio de Jesús estaba limitado por los demonios menos poderosos. Libro Deseado toda la gente, es página 394. Sin embargo, la verdadera dificultad no dependía del poder del demonio, sino de la impotencia espiritual de los discípulos. Y no solo de los discípulos, recuerden, el Padre mismo no tenía fe, y los intercesores necesitan tener fe, como el caso ya mencionado anteriormente. Todos los que llevaban, ya sea paralíticos, ciegos, sordos, a los pies de Jesús, lo llevaban y Jesús veía la fe de los que lo llevaban, y al ver la fe de ellos, ¿se dan cuenta? Necesitamos ejercer fe, tanto los que están involucrados en la intervención directa como los intercesores. Y Jesús le dice, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Necesitamos relacionarnos más con Dios, necesitamos depender más del Señor. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ese era el plan de Jesús, que nadie sepa dónde está, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Es la segunda vez que Jesús le habla a los 12 apóstoles sobre su muerte y su resurrección. Pero aquí en esta segunda ocasión les dice, será entregado, va a ser traicionado. En la primera vez les dice que va a sufrir a manos de los líderes religiosos. En cada ocasión que Jesús habla sobre su muerte y su resurrección, está dando mayores detalles. Ahora dice, va a ser entregado, va a ser traicionado. Pero ¿qué sucedía con estos hombres? No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar.
A pesar de todo lo que Jesús les había dicho, con toda claridad los discípulos todavía entendían mal. La principal razón por la cual los discípulos no entendían era porque no querían creer que fuera necesario que el Mesías sufriera y muriera. Una idea tal era diametralmente opuesta a sus opiniones preconcebidas del Mesías. Esperaban que finalmente Cristo reinaría como un príncipe temporal y no estaban dispuestos a renunciar a sus brillantes expectativas del honor que anticipaban compartir con Él cuando llegara el momento. Ese era el problema de estos hombres, las ideas preconcebidas. Y nuestras ideas preconcebidas impiden que nosotros seamos enseñados por el Espíritu Santo. Ese es un drama muy actual. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos tenían ahora una disputa. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Si este Cristo se va a reinar, se va a sentar en el trono de David, va a reinar, ¿quién de nosotros va a ser el primero? ¿No? ¿Quién va a ser el primero? Posteriormente vamos a ver cómo la madre de Santiago y Juan va y le dice: permite que ellos se sienten a tu izquierda y a tu derecha, ¿no? Entonces viene la crisis. Y ahora Jesús aprovecha este incidente, las disputas que se dan, y esas disputas también se dan hoy en día en las iglesias. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que manda? Pero Jesús da una gran lección en qué consiste el liderazgo dentro de la iglesia. Él se sentó y llamó a los 12. Una vez más, separa a los 12. Está preparando a los 12. Los demás discípulos eran testigos de muchas cosas, pero había asuntos puntuales para los 12. Por eso los llamó, por eso los separó. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El líder, siervo. El que va a ser el número 1, va a ser el primero en servir. Ese es el liderazgo que debe existir en la iglesia. Si hay un líder que no sirve a su prójimo, que no sirve a los demás, ese líder no está actuando de acuerdo a como Dios considera un liderazgo. Puede ser un líder admirado por sus capacidades, todo, pero es un líder a la luz y a la visión del mundo, pero no a la luz y a la visión de Dios. El líder que sirve a Dios, el líder que es siervo de Dios, es el primero en servir. Y ahora Jesús pone un ejemplo. Tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Los mensajeros. Cuando nosotros tocamos un corazón, una puerta, cuando invitamos a alguien a estudiar la palabra de Dios, no nos recibe a nosotros, sino al que nos envía, a Cristo. ¿Pero qué dice? Debemos recibirle como un niño, dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar, dispuestos a ser corregidos, dispuestos a abrir el corazón. Los niños generalmente abren el corazón, salvo excepciones, ¿verdad? Pero hablamos en términos generales. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El celo equivocado. Había personas que en el nombre de Jesús estaban predicando a Jesús, pero como no seguía a ellos, se los prohibieron. Lamentablemente, este fenómeno se está repitiendo en nuestros días.
Hay muchos que son privados, que son callados. No puedes seguir predicando, no puedes seguir enseñando porque no formas parte del grupo. No nos sigues a nosotros, no haces como nosotros hacemos, no sigues nuestros planes. Cristo viene por su iglesia y su iglesia tiene un plan, tiene un proyecto. Su iglesia. Y cuando hablamos de su iglesia, hablamos de los que son trigo, no de los que son cizaña. Y hay muchos que no están todavía dentro del redil, pero están haciendo la voluntad de Dios. Jesús ha dicho, tengo muchas ovejas que están en otros rediles, hay que traerlos. Y aquí el celo equivocado dice, no, se lo he prohibido. ¿Y qué dice Jesús? No le prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No hay nadie que testifique de mí, que haga cosas en mi nombre, maravillas en mi nombre, que hable en contra de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros. Comparar con la declaración opuesta en la misma verdad en Mateo. Los dos no se excluyen mutuamente, sino más bien se complementan. Mateo 12:30. Es obvio que un hombre no puede estar a favor y en contra de Jesús al mismo tiempo. Si el hombre a quien reprendieron Jacobo y Juan fue hallado haciendo la misma obra que hacía Jesús y la ejecutaba en el nombre de Jesús, tenía que ser porque Dios estaba actuando en él y mediante en él. El Espíritu Santo actúa en diversas personas, pero todos van hacia un mismo objetivo: proclamar el Evangelio eterno. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si le reciben a ustedes, me reciben a mí. Si le dan a ustedes, me dan a mí. Es lo mismo que dice Mateo 25 en el juicio de las naciones. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, ¿se recuerdan? Y cualquiera que haga eso con ustedes, dice, a mí me recibe, porque sois de Cristo, y esa persona no va a perder su recompensa. Los que fueron hallados faltos, considerados en el grupo de los cabritos, ellos ni dieron de comer, ni dieron de beber, no recibieron al Maestro cuando rechazaron a los pequeñitos, a los hermanos pequeños del Señor. De los versículos 42 hasta el 50, encontramos nosotros una gran lección y un pasaje que pone en apuros a mucha gente. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, miren, sigue hablando de los pequeñitos, pero ahora está hablando de ser tropiezo, de ser piedra de tropiezo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Antes de ser tropiezo para los hijos de Dios, opta por ponerte una piedra de molino al cuello y arrójate al mar. Tropiezo. No seamos tropiezo de nadie, de ninguno. Y los versículos siguientes van en esa misma línea. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Miren, ¿qué dice? Ocasión de caer. Si tu mano te es ocasión de pecar, prefiere cortarte la mano, ¿no? Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de infierno. ¿Es así? Veamos. Miren, primero, está hablando que si tu
mano te es ocasión de caer, te es ocasión de pecar, antes que pecar, mejor córtate una mano. Jesús está hablando acerca de la gravedad del pecado. En el versículo anterior habla acerca de la gravedad de ser piedra de tropiezo. Antes que cometer pecado, mejor córtate la mano, si es que tu mano te es ocasión de cometer ese pecado. La gravedad del pecado. Y ahora dice, mejor es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno. Si tomamos esto de forma literal, quiere decir que los redimidos van a entrar sin una mano, sin un pie, sin un ojo. Es lo que dice. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 15, 51 en adelante, cuando leemos 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, nos habla de la resurrección y de la resurrección de los justos, la transformación de los justos vivos, de lo mortal a inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Restaurados. Cuando Jesús vino para restaurar a todos restaurados. No va a haber un cojo, un manco, un tuerto en el reino de los cielos. Ningún efecto del pecado va a existir en el reino de los cielos. No va a haber, ¿no es cierto? Y ahora dice, arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere. ¿Hay gusanos inmortales? Permítanme leerles, miren, un pasaje, y sería bueno que este pasaje lo anoten o se lo memoricen. Primera de Timoteo 6:16. Escuchen. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. ¿Hay gusanos inmortales? No, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? No hay gusanos inmortales. El único inmortal es Dios. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los redimidos recién van a recibir la inmortalidad cuando Cristo venga. Los redimidos, no los pecadores. El único inmortal en la actualidad es Dios. Los redimidos recién van a obtener la inmortalidad cuando Cristo venga por segunda vez. Recuerden. ¿Y qué sucede con los impíos? ¿No? Muchos dicen, bueno, dice acá, habla de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pues bien, vayamos a Apocalipsis 29, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, Satanás y todos los que han resucitado en la segunda resurrección. Quieren tomar la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Desciende fuego del cielo y consume a Satanás y a todos sus seguidores. Y dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. El lago de fuego. ¿Cuándo surge el lago de fuego? Cuando desciende fuego del cielo. ¿No es que Satanás ya está en el infierno quemándose? ¿No es que los hombres y mujeres impíos ya están en el infierno quemándose? ¿Qué dice el versículo 15 del mismo Apocalipsis 20? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de la segunda resurrección, cuando ya se ejecutan los
juicios de Dios, son lanzados al lago de fuego todos los pecadores. Después, ese lago de fuego se forma cuando cae fuego del cielo. ¿Se dan cuenta que recién allí, en ninguna parte de la Biblia encontramos que los pecadores han sido lanzados al infierno? No hay esa palabra. Al lago de fuego. Y todavía algo más. En el versículo 14 dice, la muerte y el Hades. La versión Jerusalén dice, la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Queda claro? No hay gusanos inmortales. Dios es el único inmortal. No existe infierno. Recién el lago de fuego se va a formar cuando descienda fuego del cielo. Allí van a ser arrojados Satanás, el falso profeta y todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Está hablando de algo, de una creencia que tenían los judíos en ese tiempo. Ellos creían que un lugar afuera de la ciudad donde se había convertido en un botadero, donde se quemaba la basura y ahí todo el tiempo estaba ardiendo, eso era representado como un lugar donde serían arrojados los malos, el infierno. Pero el lago de fuego es el lugar a donde van a ser arrojados Satanás y todos los que no se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 29 en adelante. ¿Quién es el único inmortal en la actualidad? Dios. ¿Cuándo los justos serán inmortales? Cuando Cristo venga por segunda vez, recién allí. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y se repite toda la figura. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿De qué está hablando Jesús? Antes que pecar. Mejor, sácate la mano si te es ocasión de caer. Sácate el pie si te es ocasión de pecar. Sácate el ojo. Prefiere quedarte sin un pie, sin una mano, sin un ojo, que pecar. La gravedad del pecado. Nosotros hemos normalizado muchos pecados. Dos temas que Jesús toca en estos últimos versículos. Antes que ser tropiezo para los demás, mejor ponte una piedra de molino y lánzate al mar. Antes que pecar, mejor sácate la mano, el ojo o el pie antes que pecar. Porque todos serán salados con fuego, dice el versículo 49. Y todo sacrificio será salado con sal. ¿Para qué se utilizaba la sal? La sal se utilizaba para preservar, ¿no? En Mateo 5:13 se nos habla que nosotros somos la sal. El fuego puede ser considerado como un agente purificador, la sal como un agente que preserva. Simbolismos, ¿se dan cuenta? Hay simbolismo. Creo que todos ven aquí simbolismo, en la sal y el fuego ven simbolismo, pero no ven simbolismo en el gusano eterno, en el fuego, en sacarse una mano, sacarse un pie, sacarse un ojo. Ahí no ven simbolismo, allí ven literalidad. Eso es cuando tenemos ideas preconcebidas. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal, le dice. Si los discípulos hubiesen tenido la sal del pacto, ella habría impedido las infortunadas tendencias que los habían llevado a los discursos o a la discusión de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y termina hablándoles Jesús a ellos. Tengan paz. Tened paz. Adecuado clímax del discurso, una amonestación para que no discutieran más el tema, una amonestación contra los celos y el espíritu de rivalidad.
discutían quién es el primero. ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera ser el mayor debe ser el primero en servir. En lugar de discutir, no te conviertas en piedra de tropiezo. Antes que ser piedra de tropiezo, ponte una piedra de molino. Antes que pecar, mejor sácate una mano, sácate un pie, sácate un ojo. Busquen la paz, sean como el fuego, purifiquen, sean como la sal, preserven y busquen la paz los unos con los otros. Ese es el mensaje para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Amén.